En esta oportunidad, el retorno a clases, a la presencialidad o semipresencialidad, digamos, es obligatorio. Una información que en estos momentos estábamos escuchando a lo largo de la mañana, también de la noche del día de ayer, es el tema de regreso a las clases. Y es que para muchos padres de familia es algo que se venía esperando hace muchísimo tiempo. Muchos expertos, incluso organizaciones internacionales, sostienen que el Perú hace ratos debió haber empezado ya las clases de forma presencial o mínimamente semipresencial. Ante esto se sumaron incluso voceros, colectivos sociales, organizaciones civiles, en la que mencionaban que era necesaria el regreso a las clases semipresenciales bajo monitoreo, control del Ministerio de Educación, como también el Ministerio de Salud. Esto, por ejemplo, ha sido un proceso progresivo, sobre todo en las zonas rurales, donde algunas escuelas públicas del país, en zonas rurales, zonas alejadas del país, comenzaron a regresar de forma progresiva a las aulas y en algunos casos tuvieron que suspenderse las actividades escolares debido a que un docente o un escolar o un estudiante salió positivo de COVID-19. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la primera experiencia que se tuvo con las escuelas rurales y algunas escuelas urbanas del país con lo que se viene para el próximo año 2022? Se estima que entre el 1 y el 14 de marzo podría estar empezando el año escolar en nuestro país, ya con las condiciones que estamos comentando a lo largo de nuestra programación de 4 horas de jornada escolar y en zonas rurales de jornada escolar completa. Pero eso, por ejemplo, nos va a ampliar, nos va a precisar aún mucho más a través de la comunicación que vamos a sostener a continuación. Nelly Palomino, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Nelly Palomino, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, exitosa. Sí, muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días. Bien, Nelly, yo quiero partir desde el hecho de que hay organizaciones, asociaciones de padres de familia que en estos momentos se están oponiendo a esta jornada escolar de 4 horas en zona urbana. Quizá un poco para esclarecer, para aclararles el panorama, las dudas que los padres que se oponen a esta medida tengan, danos tu opinión o la opinión desde el Ministerio de Educación sobre esta jornada de 4 horas. Bien, toda la norma en los aspectos de bioseguridad han sido coordinados y autorizados con el MINSA, ¿no? El MINSA es la autoridad técnica para estos temas y no me atrevería bajo ningún concepto en cuestionar o contradecirlo, ¿no? Entonces, y lo estoy hablando de manera personal y también como en nuestro equipo, en nuestra gestión. Es así como hemos asumido estas pautas, hemos trabajado varias jornadas de trabajo en mesas con el MINSA a fin de lograr, pues, establecer justamente estos protocolos de bioseguridad en este retorno 2021 y en el retorno 2022, que es de la norma que estamos haciendo referencia. Claro, pero Nelly, yo quería saber si, por ejemplo, si ustedes han participado en la mesa técnica con el Ministerio de Salud, quiero suponer de esta manera, que ustedes le plantearon al MINSA, miren, queremos jornada escolar completa, supongamos, o queremos 5 horas o queremos 6 horas. Y el MINSA, ¿alguna explicación técnica les ha dado del por qué no se puede 5 horas, por qué no se puede 6 horas, por qué solamente 4 horas o por qué con otro tipo de protocolos que se implementa dentro de la norma? ¿Había alguna explicación técnica, una justificación científica del por qué solamente 4 horas para el entendimiento del padre o de la madre de familia? Sí, mira, todas las medidas de bioseguridad, por ejemplo, como bien saben, cuando hemos pasado del uso de las mascarillas a doble mascarillas y a una mascarilla cuando es mascarillas KN95, por ejemplo, o la distancia que ahora se indica, 1 metro, el uso de la carilla, de las caretas o no, la pertinencia o no la pertinencia, el número de horas de exposición en un grupo de determinado número de personas, todo eso obedece al comportamiento del virus que sabemos que es en forma de aerosol, ¿no? Sabemos que hay un número de minutos, horas, tiempo, que cuanto a más exposición tenemos, más posibilidades de contraer la enfermedad. Entonces, todo esto está siendo regulado por el MINSA.
¿no? Vuelvo a repetir, el distanciamiento, el número de horas de exposición, de estar juntos en un espacio de reunión como es en el aula. Los mismos médicos también tienen sus protocolos a estar expuestos en un determinado tiempo, un número de horas frente a un paciente, en este caso entre los grupos de personas en la comunidad. Todo ello obedece a la forma como se comporta el virus, ¿no? La permanencia del virus en esta nube, en este aerosol que existe, porque el virus tiene esa forma de contagio. Entonces, a ello obedece. Entonces, nosotros no hemos tenido ningún tipo de objeción a ninguna de las pautas que nos ha dado la MINSA, porque ellos son las autoridades técnica para estos casos. Ahora, no hay dentro de otro interés, ningún otro objetivo frente a estas medidas, más que la única de preservar la salud de nuestros estudiantes. Ahora, dentro de esta reciente disposición, Nelly, ¿cuál es la diferencia entre la resolución que se emitió casi a finales de este año para el regreso a la semipresencialidad, donde, por ejemplo, el padre de familia, juntamente con el colegio, tomaba la decisión de qué niños iban a regresar a la semipresencialidad, y aquellos niños o aquellos padres que querían que sus hijos permanezcan con las clases virtuales, se haría unas clases casi como especiales? Se mantenía la virtualidad, pero al mismo tiempo la presencialidad con aquellos padres que aceptaban esta modalidad. Exitosa. En esta ocasión, lo que yo leo de la resolución es que las clases, las 4 horas diarias de clases en zonas urbanas y el horario regular en zonas rurales van a ser de forma diaria. Esto va a ser de forma diaria. Y algunos, por ejemplo, mencionaban que la clase del próximo año tendría que ser híbrida entre la diaria, entre la virtualidad y la presencialidad, pero de forma escalonada. ¿Cómo se va a llevar a este acuerdo a los padres de familia? ¿Tendrán la posibilidad de decidir si quieren que sus hijos se vayan todos los días, interdiariamente, o también apliquen virtualidad? Bien, gracias por tu pregunta. Este retorno, como bien has hecho referencia, entre el retorno 2021 y este retorno 2022, hay unas diferencias sustanciales, ¿no? En este retorno, el principio, un primer principio es el de seguridad, que se relaciona justamente a estas normas de bioseguridad, que, como bien les digo, creo que es indiscutible. No está a criterio de opinión ni nada, tiene la finalidad de garantizar, preservar la salud de todos la comunidad educativa. Otra característica es que es flexible, y es flexible en tanto al contexto, ¿no? Por ejemplo, como hace referencia, la norma habla de un retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad. Esto obedece, y esta flexibilidad que sí se está dando, obedece a que no todos los contextos, no todas las realidades son las mismas, ¿cierto? Por ejemplo, una de las cosas que en temas de bioseguridad es el distanciamiento de 1 metro de persona a persona, de estudiante a estudiante, etcétera. Entonces, si estamos hablando del distanciamiento de 1 metro, sabemos que todas las aulas de nuestro país, tanto del sector público, inclusive privado, las aulas no tienen el mismo tamaño. No hay aulas pequeñas en donde antes el aforo permitía una distancia, o estaba, mejor dicho, desarrollándose en función a una distancia menor a 1 metro, pero como ahora tenemos que manejarnos a esa distancia, probablemente no quepen todos los estudiantes, ¿no? Así de simple. Entonces, en ese sentido, la comunidad educativa, el centro, por eso se habla de flexible, porque no podemos dar receta a nadie, se deben organizar, ¿no? La organización de pronto sería en horarios, en horas o en días de la semana, y ahí vendría, ahí donde estaría, solo en esa situación podríamos estar hablando ya de una semipresencialidad. Lo que sí es que esto no es aparte, o sea, no es de acuerdo al criterio del padre de familia, sino es de acuerdo a este contexto. En la lógica de la flexibilidad, es el equipo técnico, o sea, los maestros y los docentes, que organizarán la forma de esta nueva experiencia escolar, ¿no? Entonces, para entenderte un poco mejor en ese punto, Nelly.
Yo soy padre de familia de una escuela pública. Me pongo en los zapatos de los padres de familia de escuelas públicas en estos momentos. Y luego me explicas un poco los privados, por favor. ¿Cuál va a ser el trato con las escuelas privadas? En la escuela me tendrá que consultar. Yo le tendré que autorizar la asistencia de mi hijo, de mi hija, a las clases presenciales o semipresenciales. Si yo, padre de familia, solamente quiero por proteger la salud de mi niña, porque me veo la información de que los menores de edad se están contagiando bastante con esta variante Omicron a nivel global. Entonces yo digo, solamente quiero que mi hijo, mi hija vaya lunes, miércoles y viernes. ¿Esa es una potestad mía como padre de familia o me tengo que sujetar a las normas que disponga el Ministerio de Educación a través de los docentes de la escuela? Muy bien, es lo segundo, ¿no? En esta oportunidad, el retorno a clases, a la presencialidad o semipresencialidad, digamos, es obligatorio. Es decir, nosotros ahora, así como vamos o tenemos que velar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, en su derecho, también tenemos que velar por el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Entonces, los padres de familia, ahora no es negociable el que los padres de familia tengan que mandar a sus niños a la escuela, porque estamos brindando o nos estamos desarrollando en base a principios, y el primer principio es el principio de seguridad. Entonces, el retorno se da de manera ya no voluntaria, no es en el marco del cumplimiento o del derecho que tienen nuestros estudiantes a la educación. Entonces, no sé si hasta ahí respondo tu pregunta. Sí, queda bastante claro, pero falta una segunda, pero Nelly, falta la segunda parte. Las clases van a ser de lunes a viernes, no van a ser interdiarias. Perdón. Y es como lo has dicho, es en relación a las disposiciones del Ministerio según esta norma y la organización que realice la escuela es que se va a presentar el servicio educativo y el padre va a ser atendido, el padre y su familia será atendido en función a esa forma de servicio educativo que se va a dar de acuerdo a al contexto, ¿no? Sí, ahora, es importante que sucede en todos los casos. Por ejemplo, si tenemos estudiantes con comorbilidad, definitivamente tendrá una atención a distancia, como sucede en los casos antes de pandemia, teníamos los niños a lo que llamamos atención hospitalaria, ¿no? Que fue implementada muy bien, por ejemplo, en la región de Tacna. Los niños ni modo que enfermos van a asistir al colegio. En este caso, bueno, no están enfermos, pero podrían estar con una situación de ellos sí no tendrían que regresar al colegio, ¿no? Definitivamente. Ya, en ese contexto, la virtualidad, ¿qué rol va a jugar el próximo año? Porque seguiremos con la pandemia. Bien, por supuesto, ¿no? Por eso hablamos de una nueva escuela bajo un modelo híbrido, y hablamos de un modelo híbrido porque es una suerte de combinación entre lo presencial, en lo semipresencial, lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? Entonces, entender que el uso de la virtualidad y el uso de la tecnología han sido utilizados tanto en la distancia, o sea, tanto en la distancia como en la presencialidad. Por eso hablamos de un modelo híbrido mixto, ¿no? Entonces, y en donde también vamos a promover el uso de diversos espacios. Es decir, en los lugares en donde las condiciones climatológicas nos permitan, podríamos también estar privilegiando los espacios abiertos. Por eso invito ahora, en este primer día laborable de enero, a todos los administrativos que ya vayan haciendo todo el proceso de limpieza y acondicionamiento de los espacios idóneos para acoger a la mayor cantidad de número de estudiantes justamente esta distancia social que se les está indicando. Ya, por favor, amplíame el dato, lo que leo en la resolución, del horario regular en las zonas rurales, en los ámbitos rurales. ¿A qué exactamente se refiere
para que los padres que nos están escuchando en las zonas más alejadas del país en estos momentos tengan el conocimiento de las clases del próximo 2022? Bien, en las zonas rurales más bien hay menos restricciones, ¿no? Las zonas rurales, o sea, lo de las 4 horas es para la zona urbana Sí. y no para la zona rural. Más bien, la zona rural tiene la posibilidad de desarrollar un horario regular, ¿no? El distanciamiento del metro es para todas las zonas, tanto urbanos como rurales, y en temas de horas, número de horas, sí es solo para las zonas urbanas. Ujú. Ahora, ¿cuál es el trato diferencial que podría existir entre la escuela privada y la escuela pública con el tema de los horarios? Porque en cierto modo, cuando se habla de los colegios particulares, los padres de familia tienen mayor capacidad de voz y de decisión dentro de la estructura del desarrollo académico de sus hijos. Pasó, por ejemplo, en su momento en 2020, la negociación de la reducción de pensiones, el tipo de horas, cuántas horas, el tipo de clases, también estaba sujetada por decisión que podrían tener los padres de familia. En esta ocasión, 2022, los colegios particulares tendrán esa libertad, esa flexibilidad del Ministerio de Educación, o también tendrán que someterse sí o sí a esta norma de las clases obligatorias, lunes a viernes, 4 horas al día. Ya. Bien, es importante entender que las horas lectivas, las horas de horario o horas de clase, de enseñanza, no se va a modificar. Eso también es importante establecer que es innegociable. Es decir, entre el número de horas que se puede dar a distancia y presencialidad, en la suma tiene que ser cumplir las horas completas, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, sabemos que en las instituciones privadas tienen un mayor número de horas de enseñanza, ¿cierto? Entonces, eso sí es libertad, potestad de la institución educativa privada, porque es de acuerdo al modelo y al servicio que ellos brindan, ¿cierto? Pero la permanencia de 4 horas cronológicas en las zonas urbanas, eso es tanto para lo público y lo privado, así como el uso de las mascarillas. No es porque yo entro a un banco privado, si no puedo, tengo la libertad y no tengo la mascarilla, y si entro a un banco público sí tengo que... No es así, ¿cierto? Entonces, igualito, el número de 4 horas no es algo propio del Estado o de la institución Pública. No, es todo estricto justamente a las orientaciones técnicas, médicas, científicas, que nos indican que es el número de horas máximo prudente de exposición que deben de tener nuestros estudiantes sin ningún tipo de discriminación, si viene de un sector público, privado, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, por ahí es importante esta aclaración. Ahora, Nelly, ¿habrá algún cronograma de traslado? Algún protocolo, mecanismo de traslado de estudiantes, porque se da el caso, por ejemplo, de que hay muchos niños de provincia que se sumaron a clases virtuales de colegios estatales que se encuentran en Lima o que se encontraban en otras regiones del país. Entonces, para ese proceso de adecuación con la obligatoriedad de las clases presenciales o semipresenciales del próximo año, que es no negociable para los padres de familia, ¿habrá algún mecanismo? ¿Cómo se haría con esos niños? Sí, yo ahí sí convoco e invoco tanto a las hoteles, a las instituciones educativas, como a las familias, a que reubiquen o ubiquen a sus estudiantes, a sus hijos, en los centros educativos más cercanos a sus casas. Eso es lo que invocamos que lo hagan, ¿no? Y justamente, así como hemos tenido espacios con el MINSA para tener la claridad cuáles son los protocolos en este retorno 2021 y luego para el 2022, igual nos queda tener espacios con el Ministerio de Transporte. Justo la semana pasada me he reunido con la viceministra de Transporte y Comunicaciones. La ocasión última fue para ver el tema a nivel de comunicaciones, porque ella comparte ambos ministerios. Ambos viceministerios. Entonces, en comunicación hemos estado
sobre un proyecto que se tiene para la contratación de servicios, ampliar servicios de Internet para que en la cual, gracias al convenio, más instituciones educativas se van a favorecer con este servicio, así como también centros de salud, ¿no? Y nos ha quedado como segundo punto, que vamos a desarrollarlo justamente en estos días que ya hemos retornado después de la fiesta de Navidad, para cerrar el tema justamente de los protocolos de transporte. Eso también va a complementar toda esta movilización social por el retorno. Ya, a ver, y un poco hablando de la vacuna, porque leo también la resolución que, por ejemplo, se dispone que todo personal docente para el siguiente año tiene que estar con la dosis completa de vacunación contra el COVID-19. Este mismo criterio se va a aplicar para los estudiantes, los menores de edad, y este año comenzarán a vacunarse. Los menores de 11 años comenzarán en las siguientes semanas también a inocularse la vacuna contra el COVID-19. ¿Esto se va a aplicar? ¿La obligatoriedad de las 2 dosis también se va a aplicar para los alumnos? Mira, en tanto no tengamos aún el desarrollo de esta vacunación, no podemos todavía definirlo, ¿no? Dios mediante, si todos nuestros estudiantes alcanzaran a ser vacunados todos en el periodo de enero hasta marzo, que inician las clases definitivamente, ¿no? Pero no tenemos aún, supongo que estamos próximos a que el MINSA nos dé a conocer sus cronogramas y su plan de vacunación, y en la medida que alcance a todos y a cada uno de los estudiantes de los diferentes lugares del país, podríamos estar utilizando este condicionamiento. Por el momento no se ha considerado porque no tenemos a la fecha esos cronogramas. Claro, porque recordemos, Nelly, que el propio ministro Ceballos también había mencionado hace algunas semanas atrás, que así como se está exigiendo el carnet doble vacunación a los mayores de edad para que entre en un espacio público cerrado, como un centro comercial, un restaurante, también se tendría que comenzar a exigir a los menores de edad. Si eso se comienza a exigir para que ingresen a un restaurante o un centro comercial los menores de edad, carnet doble vacunación, también tendría que ser de forma automática la exigencia para que vayan a clases. Por supuesto, en tanto, vuelvo a repetir, el proceso y la vacunación alcance a todos nuestros estudiantes, que eso es lo que queremos. Nosotros todos, creo que cada uno de nosotros, yo y todos queremos que lo más pronto posible nuestros estudiantes al 100% sean alcanzados por estas vacunas. Entonces solo así podríamos exigir, ¿no? Nelly, cuando hablamos de vacunas solo hablamos de las 2 dosis en el caso, por ejemplo, muy especial y particular de los docentes. Para ir cerrando, solamente las 2 dosis u obligatoriamente deben tener también la tercera dosis, la de refuerzo. Bien, esas exigencias que no quiero inmiscuirme en lo que no es nuestra competencia. Esas son las competencias del MINSA. El MINSA hasta la fecha ha indicado que el carnet de vacunación, ¿no?, con el código de QR para ingreso, tiene que tener sus 2 dosis. Entiendo y creo que todos entendemos que muy próximamente ya va a ser exigible la tercera dosis, ¿no? En tanto también esta tercera dosis alcance a la mayoría, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos intentado vacunarnos en nuestra tercera dosis y todavía no nos ha sido viable y factible porque hay muchos lugares que están súper asistidos, ¿no? Entonces, supongo que en el paso de las semanas va a llegar un momento en donde todos podamos haber tenido la oportunidad de acceder a esta tercera dosis y ahí se convertirá en una dosis exigible. Bien. Creo que eso también es muy importante. Claro que sí. La mejor manera de controlar. Bien, ¿no? Nelly Palomino, muchísimas gracias por la comunicación y esas explicaciones que nos has dado. Ha quedado bastante claro para todos los padres de familia.